Quisiera tener la firmeza y la virtud suficiente para poseer el más envidiable de todos los títulos, el de hombre honesto. Eso lo dijo George Washington, primer presidente de los Estados Unidos allá por el siglo XVIII. Pero como los hombres no somos ángeles honestos, el filósofo salvadoreño Alberto Masferrer dijo a inicios del siglo XX: necesitamos de gobierno porque somos malos, codiciosos, necesitamos de que alguien nos vigile. Y en esta línea es que la Sala de lo Constitucional ordena a la Asamblea Legislativa que realice una serie de reformas de ley, que en un plazo de 2 meses los partidos políticos tengan la disposición o a disposición de quien lo desee información sobre sus finanzas. Pero no todos están de acuerdo con esta decisión. Y para hablar de este y otros temas ya nos acompañan en República el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro de Justicia. También nos acompaña el doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Caballeros, bienvenidos a República. Muy buenos días, Carlos. Es un gusto estar contigo aquí. Esta última decisión de la Sala de lo Constitucional, doctor René Hernández Valiente, ¿es un avance para nuestra República? Definitivamente pienso que sí. Independientemente de los comentarios o críticas que podamos hacerle al texto de la sentencia, definitivamente pienso que sí. Y al responder que aceptaba la invitación a venir al canal esta madrugada, pues me puse a leer la sentencia, que la recibí hasta ayer por la tarde, y encuentro en ella que sí hay un avance en términos de democracia, definitivamente. Y en esto yo quiero ser muy honesto también, muy sincero, sobre todo, en decir que estoy con el presidente de la República. Las expresiones del presidente de la República me parecen sumamente acertadas cuando dice que esto transparenta el manejo de los partidos políticos, y definitivamente es eso. Desde el punto de vista técnico hay un juego de interpretación sistemática de varias disposiciones de la Constitución, y se las entrelaza para llegar a la conclusión final. Ya digámoslo desde el punto de vista práctico, podemos hacer alusión a ellas, pero es un poco larga. La sentencia es larga, es complicada, es compleja, pero aclaratoria también de algunos aspectos, en donde señala la Sala, y no es la Sala la que le da el mandato a los partidos políticos, ni a la Asamblea Legislativa, sino que la Sala lo que dice es que desde la Constitución viene un mandato constitucional de protección de derechos, en su artículo 2, con protección jurisdiccional o no, o legislativa, y que desde este punto de vista, yéndose en los conceptos del artículo 1, el 2, del artículo 78 de la Constitución, de que el sufragio, el voto es libre, esta libertad, y esta es la interpretación que la Sala hace, por eso digo que es un avance, esta libertad de votar libremente de los ciudadanos no se origina en el ciudadano cuando acude a la urna, sino que tenemos que irnos al génesis de nuestro sistema político, que son los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos tienen que bajar esos principios de democracia representativa al interior de sus propios institutos políticos. Lo hacen, no en la ley de partidos políticos, en las disposiciones que se declaran inconstitucionales en esta sentencia. Y ahí es donde creo yo que hay un avance, ¿no? Porque efectivamente, si nos quieren invitar a participación política a los partidos, ellos tienen que vivir esa democracia representativa, tienen que vivir esa transparencia, esa cristalinidad que la sentencia exige en estos rubros. Yo digo que hay una conjunción de artículos que se analizan, porque también está la libertad de expresión mencionada en la disposición, que yo no la encontraba cabida, y sin embargo al plantearla como un derecho de 2 vías, sí se entiende que si yo pido una información sobre el manejo de fondos de los partidos políticos que van a llevar a un grupo que me va a gobernar como partido, tengo el derecho de saber quién ha pagado por aquellas campañas políticas que se está manejando, y quién ha pagado y cuánto ha pagado. Es decir, yo no le veo que estemos destapando ninguna olla, ninguna secretividad como se ha manejado políticamente. Entonces,
Hábilmente algunos políticos pretenden, hábilmente o chocarreramente, asustarnos con un petate de muerto cuando nos dicen, es que si nosotros decimos quiénes nos ayudan económicamente van a ser extorsionados, van a ser sujetos de secuestro y demás. Esto, ya que mencionó este punto, todos. doctor, quisiera que escucháramos precisamente antes de contar con la participación del doctor Ulloa lo que dijeron algunos miembros de los partidos políticos en contra o a favor. Escuchamos. Hoy el tema de la delincuencia también es una cosa en la que la gente tiene temor, decir, si tiene para donarle a un partido político, tiene para darle a otra gente. Entonces, son de las cosas que hay que estudiar, son temas muy delicados. No creíamos conveniente salir a los cuatro vientos a gritar quiénes eran los donantes, porque siendo prácticos, si hacemos eso, pues nadie va a querer ayudar. Lo que busca es que se conozca y se sepa quiénes son los donantes. Creo que en este caso quienes tendrán problemas serán los partidos grandes, porque ellos son los que reciben en gran parte financiamiento de mucha gente. Doctor Ulloa. Bueno, mira, Carlos, este tema ha sido uno de los grandes déficits que ha tenido el sistema electoral salvadoreño. Recuerdo que en todos los eventos internacionales en los que asistí durante toda la década pasada y parte de esta década, siempre era el caso del Salvador, el que aparecía como la nota discordante en todo el hemisferio occidental. Era el único país de todo el continente donde no estaba regulada las contribuciones privadas, o sea, los aportes privados a los partidos políticos. Y no solo no es que no estaban reguladas, es que era casi un tabú saber quién donaba y cuánto donaba a los partidos. Los argumentos que hemos escuchado ahí pues, de este par de diputados son los que tradicionalmente se esgrimieron para no transparentar las cuentas de los partidos. Ahora son las extorsiones, antes podían haber sido otras excusas. Lo que siempre se trató era de no permitir que se conocieran estas fuentes de financiamiento privado, que en todos los países del mundo se rigen bajo dos criterios básicos. El primero, el principio de publicidad, o sea que el público tiene derecho a saber quién dona y cuánto dona a cada partido político o a los candidatos en los casos de otros sistemas donde los candidatos reciben directamente contribuciones. Y el segundo, los límites de las contribuciones privadas, porque no puede haber, como teníamos acá, una desregulación que permitiera que grandes contribuyentes o que grupos de interés introdujeran dineros en la política y luego pues pasaran sus facturas que afectaban el sistema democrático. Ahora, cuando se dio la ley de partidos políticos, se trató muy tímidamente de regular este tema. Creo que con la sentencia de la sala, que no abarca solo el tema del financiamiento, sino también el de la democracia interna de los partidos, se ha dado pues un giro más a la tuerca democrática, se ha abierto la posibilidad de que el ciudadano pueda conocer esta información, pero además se mandata, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa para que permita una legislación que regule la parte de la democracia interna de los partidos y no la delegue a los institutos políticos, porque esa es la novedad en esta sentencia. Esta sentencia retoma un concepto que es bastante técnico, que es el de reserva de ley, que tienen las normas constitucionales, y tratando de interpretando constitucionalmente el artículo 79 de la Constitución, dice que es la ley la que regulará la forma en que se ejercerá el sufragio. Y dentro de eso, pues de ese concepto amplio, está la facultad de la Asamblea Legislativa de legislar para que los ciudadanos al momento de ir a sufragar tengamos todas las condiciones y poder emitir un sufragio de manera, en las características que tiene el sufragio, libre, directo, igualitario y secreto. Entonces esto genera ya una nueva jurisprudencia en la sala, porque está creando una definición de qué debemos de entender ya por reserva de ley, y donde el legislador secundario no le transmite a un tercero, en este caso eran los partidos, a los que les dejaba que en sus estatutos ellos regularan los mecanismos de democracia interna, o incluso pues en el tema de la información que se genera a partir pues de las contribuciones que hay y que estaba bastante limitada. Y es más, se pedía pues que se aplicara el artículo 39 de la ley de información
información, acceso a la información pública, para que el ciudadano estuviese debidamente informado. Entonces yo creo que con esta sentencia venimos a llenar un vacío que se había quedado bastante limitado en cuanto a la demanda ciudadana de llenar estos espacios que afectaban el sistema político electoral salvadoreño, y tenemos ya pues la posibilidad que dentro de 2 meses, porque hay un plazo que le da la sala a la Asamblea Legislativa, que es un plazo de 2 meses, para que pueda legislar y sustituir las normas que quedan expulsadas del sistema jurídico para efectos de el tema de la transparencia en las finanzas de los partidos. En la parte de la democracia interna, que es la elección de candidatos, a pesar pues que la sala hace toda una reflexión y toda una serie de consideraciones sobre el significado, dice que dado que ya inició el proceso electoral actual, quedan suspendidas para este periodo electoral o para este ciclo electoral estas obligaciones de buscar los mecanismos mediante los cuales la selección de candidatos para cargos de elección popular y otras normas de carácter de democracia interna en los partidos se puedan aplicar. Vamos a hablar de democracia interna un poco más adelante, pero si bien legalmente puede ser consistente el hecho de que se le pida a los partidos políticos que hagan un poco más transparente quién los financia, ¿realmente es esto adecuado? Porque escucho que algunos temen por la seguridad de sus posibles donantes, pero ese temor a la inseguridad está muy por debajo del interés común de saber quiénes son los que dan el dinero a quienes van a emitir leyes o proponer leyes a nuestro nombre. Así es, por supuesto. Yo creo que estos argumentos de que se va a conocer quiénes son los donantes de los partidos y eso los va a hacer blanco del crimen o de extorsiones, creo que es un argumento que no se sostiene, porque los secuestradores o los extorsionistas, primero sus blancos, recordemos, están en la población común, que no tiene la capacidad de defenderse ni de tener cuerpos de seguridad alrededor o seguridad privada. Y yo por otra parte, es decir, creo que los principios, porque aquí el tema es de principios que estaban siendo inobservados, que es el de publicidad y el de límite de contribuciones, son los que están en juego, y sobre los principios no podemos negociar. Ahora, doctor, ¿comparte usted esa posición también? Desde luego, habrán algunos contribuyentes históricos que se abstengan de donar a los partidos políticos porque no quieren que sus nombres aparezcan comprometidos con determinado instituto político. Esto lo hemos visto en el pasado, cuando hemos visto donantes en alguna época que donaban 2 cheques, uno a cada partido político, y en fin, yo creo que este tipo de cosas desaparecen. Hay democracias en el mundo de hoy que se manejan con una cristalinidad absoluta en cuanto a las donaciones a los partidos políticos y a los gobernantes. Inclusive limitan a los presidentes, como por decir en el ejemplo más clásico, los Estados Unidos limitan al presidente para que pueda recibir regalos. Y a los partidos políticos les obliga a que lleven una contabilidad, registros de quiénes son sus donantes, para que si Félix o yo queremos llegar a averiguar cuánto el Partido Demócrata ha recibido en un estado, están los registros y los libros y los certifican de una forma inmediata, sin ningún problema de desarrollo democrático. El temor, yo creo que de los partidos políticos, es que se les disminuya la caja al momento de una elección. Está bien que se disminuya la caja porque los miedosos que no contribuyan, ¿verdad? Los que tengan el valor de hacerlo, que también afronten y den su cara. Yo creo con Félix que no van a ser los grandes los que van a tener problemas, sino para las extorsiones y la delincuencia, en realidad no es ese grupo de gente, ese grupo social de personas que la están sufriendo, otro nivel más bajo. Ok, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, nos vamos a ir rápidamente con Armando Urquilla en una noticia en desarrollo. Protesta en una parte de la capital. Armando, te escuchamos.
Así es, Carlos. Específicamente nos encontramos en la calle 5 de noviembre. Estas personas que están tanto en este lado como en el otro extremo de la vía son habitantes de la comunidad La Isla 1 y mantienen desde antes de las 6 de la mañana el bloqueo en esta arteria que está afectando a los conductores. Como la fila de vehículos que tú puedes ver, hay un bloqueo, un dispositivo de la Policía de Tránsito específicamente en la garita, pero algunos quieren salir de listos y sobrepasan este dispositivo de la policía y se topan con esta manifestación que obviamente les impide el paso. Deben dar vuelta y buscar por la tiendona la ruta hacia el centro de San Salvador. Esto sin duda ha generado inconvenientes para los conductores, está de más decirlo, las imágenes hablan más que 1000 palabras. Y también el motivo de esta manifestación, Carlos, es una cárcava que, según los habitantes de la comunidad La Isla 1, está consumiendo sus viviendas. Esa es la cárcava. Imagínate, Carlos, esa imagen que tú tienes en pantalla, ahí hace unos meses había una cancha de básquetbol, habían mesas para que las personas pudieran salir en las tardes a platicar y ya de eso no queda nada. También aseguran que la cárcava ha consumido una bóveda y también parte de la casa comunal. Aseguran que desde hace 6 meses vienen enviando documentos al Ministerio de Obras Públicas, se han comprometido en reiteradas ocasiones que van a poner manos en el asunto, pero como tú puedes ver, hasta el momento no se ha realizado ningún trabajo que les lleve tranquilidad y por eso este día decidieron salir a las calles. La Policía de Tránsito se encuentra en el lugar, han intentado dialogar con los manifestantes para que liberen por lo menos la mitad de la vía, pero a esta hora de la mañana todavía mantienen el bloqueo completo de la calle 5 de noviembre. Aseguran que van a esperar hasta que alguien del Ministerio de Obras Públicas, si de ser posible, el ministro Gerson Martínez se haga presente a este lugar para de una vez por todas comprometerse a repararles la cárcava. Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Armando, por tu reporte. Estaremos pendientes entonces de lo que está sucediendo en esa comunidad. Bueno, de las limitaciones que tenemos en nuestro país para cumplir con el mandato constitucional de que la persona humana es el origen y el fin del Estado, ¿no? Bueno, seguimos hablando entonces acerca de la... Siempre y cuando no perturbe el orden público. Ok. Bueno, seguimos hablando entonces ahora de la democratización interna de los partidos. El partido Arena acaba de realizar elecciones internas, es un proceso de elección dentro de una selección, diría yo. El FMLN, por su parte, no tiene elecciones, sino es un proceso más estricto de selección, donde al final es la alta dirigencia del frente la que decide quién será el candidato o quién no lo será. ¿Es un avance este proceso de Arena en la democratización interna y respeta, digamos, el espíritu de sentencias como esta, doctor? Debe de verse lo que aparenta ser un paso adelante, es porque es primera vez que el partido Arena tiene unas elecciones primarias, digámoslo así, para poder elegir a sus candidatos. Bien o mal manejadas, no lo sé. Ha habido algunas críticas internas, algunas quejas normales, supongo yo, cuando se adopta un sistema diferente, radicalmente diferente a como se ha venido manejando. Cualquier expresión de democracia representativa es un paso adelante, Carlos. A mí me parece que esto que Arena ha hecho es un paso adelante en la democracia representativa interna. Debe servir de ejemplo a los otros partidos, claro. Cada partido puede adoptar distintas modalidades de democracia representativa siempre y cuando le dé a sus bases la oportunidad de expresarse sobre del sufragio pasivo y activo. Es decir, que eso es a lo que alude la sentencia en sí. Y la sentencia realmente, cuando habla en el artículo 72 de que uno de los derechos políticos del ciudadano es optar a cargos públicos, lo hace cumpliendo, dice la disposición, con la Constitución y las leyes. Ahí entramos a la reserva de ley que hablaba Félix Ulloa. Y en el 79 dice más aún. En el 79 dice que debe de regularse de acuerdo con la forma, tiempo y demás condiciones para el ejercicio del sufragio, deberá ser contemplada en una ley, expresamente. Pero más aún, hay una disposición cuasi olvidada o ignorada adrede, que es el 85 tan discutible en su inciso segundo. Esa dice expresamente que los partidos políticos se sujetarán a las normas y principios de la democracia representativa. ¿No hay para dónde?
Y eso lo dice la Constitución, y la Sala lo que hace ahora es recordarlo, hacerlo presente y exhortar, porque la sentencia tiene esa naturaleza, es exhortativa. Exhortar a la Asamblea Legislativa, decirle, mire, normen, regulen. ¿Por qué da 2 meses? ¿Por qué nos va a dar la Corte 2 meses? Ahí entra en juego la razonabilidad. No es posible ignorar un mandato constitucional que regula estos principios y estas condiciones, formas y tiempos. No es posible ignorarlo durante 30 años. Es decir, es tiempo más que suficiente para que la Asamblea Legislativa cumpla con ese mandato. Y la Sala identifica muy bien por qué es un mandato constitucional cuando juega con todas estas disposiciones que expresamente dicen la ley regulará, ahí está dando un mandato a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea lo que hizo, por eso se declaró inconstitucional estos artículos de la ley de partidos políticos, es lavarse las manos, que los partidos políticos regulen con sus estatutos. Que ellos decidan, básicamente. Que en el estatuto, pero ahí como que le dijera, hacer lo que te dé la gana. Cuando la Constitución mandata que sea una ley formal. Esto es lo que hace falta, y que la ley tenga ese carácter de generalidad para todos los partidos políticos. Doctor Ulloa, entonces vamos en camino a procesos de elecciones internas en todos los partidos, incluidos el FMLN. Es probable, no sé cómo lo va a regular la Asamblea, porque la experiencia política en nuestro país ha demostrado de que los partidos que han ensayado las elecciones primarias no han tenido una experiencia que los incite a continuar con esta práctica. Creo que el Partido Demócrata Cristiano tuvo su primer ejercicio cuando compitió el doctor Rodríguez con el doctor Chávez Mena. En el FMLN hubieron elecciones primarias también, cuando estuvo Chafik con Óscar Ortiz. Arena ha hecho este ensayo, que no son desde luego elecciones primarias ni mucho menos, pero es un ejercicio de consulta. Otros partidos pequeños tienen regulado en los estatutos medidas similares. Yo creo que lo que la sentencia está indicando es que el principio democrático que esté establecido en la Constitución debe de asumirlo el legislador secundario y regularlo en la ley. Ese es el concepto de la reserva de ley, y es lo que la Sala le está diciendo a la Asamblea Legislativa. Usted no puede delegar esta función, no se la pase a terceros, en este caso a los partidos, para que lo regulen en su estatuto. Usted regule. Entonces, ¿cómo lo va a regular la Asamblea? Creo que ya veremos. Hay formas organizativas de selección de autoridades internas en los partidos, o de candidatos a cargo de elección popular. En la ciencia política hay muchos modelos que se pueden ensayar, y todos responden a ese principio de democracia representativa. Lo que hay que respetar son conceptos fundamentales, como por ejemplo el principio de la mayoría sobre la minoría, la secretividad del voto, el sufragio universal, la igualdad de oportunidades para todos los sectores, la representatividad que debe haber. Es decir, son normas generales que se pueden aplicar ya a modelos específicos según la naturaleza de cada uno de los partidos, que de la forma que considere más oportuno, según los parámetros o los marcos que dé la Asamblea. Porque en este caso sí, la Sala ha establecido la indelegabilidad de esa función de parte del órgano legislativo. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Doctor Ulloa, usted ha sido muy efectivo en los recursos que ha interpuesto ante la Sala de lo Constitucional. Uno de los recursos últimos, uno de los primeros fue el que nos dio los candidatos independientes. Uno de los últimos que está pendiente en la Sala, y aquí cito al diario La Página, que lo cita a usted, dice: declarado ilegal debería ser el artículo 188 del Código Electoral, que establece la lista cerrada y desbloqueada, porque dicha prohibición es inconstitucional, pues niega el principio de libertad del voto. ¿Qué es lo que quisiera ver usted en nuestros procesos eleccionarios, doctor? Bueno, mira, esto es una discusión que hemos tenido bastante profunda sobre qué tipo de democracia es la que queremos y qué tipo de democracia es la que tenemos. En este momento creo que el debate que se ha dado a nivel de filosofía del derecho y de filosofía política entre la Sala y algunos
titulares de la Asamblea Legislativa es si el concepto de democracia es de democracia de partidos o de democracia de ciudadanos. Es decir, ¿qué es lo que queremos construir? Porque hasta ahora esta democracia de partidos, que muchos la llaman partidocracia, que fue construida a partir de una interpretación del artículo 85 que se hizo bastante literal, se rompió con la famosa sentencia del 2010, del 26 de julio del 2010, y que permitió que hubieran otras formas de participar en la disputa de la representación popular, porque al fin y al cabo lo que estamos discutiendo es la representación. Por eso es que el sistema nuestro es de democracia representativa. Entonces, ¿quiénes tienen la titularidad de la representación? Los partidos, los ciudadanos, otro tipo de entidades dentro de la sociedad, y eso es lo que estamos construyendo. Yo creo que aquí, cuando yo presenté la nueva demanda esta sobre el voto cruzado, era justamente buscando la mayor apertura para que el soberano, que es el pueblo, como dice el artículo 83 de la Constitución, que nuestro sistema es de soberanía popular y que la soberanía reside en el pueblo, pues que la puede ejercer sin limitaciones. Ahora, expliquémosle a la gente, esto querría decir que básicamente uno podría votar por un diputado de un partido y por un diputado de otro partido. Ese es el sistema de listas abiertas y desbloqueadas. El voto cruzado es ese, que tú puedes votar por cualquier candidato de cualquier partido o de un candidato independiente y tu voto no se anula, como está en este momento. Doctor Hernández Valiente. Bien, yo creo que aquí hay que analizar esto como desde una doble óptica o de dos vertientes. Una de ellas es la política, y hay que pensar que hay en el ciudadano un anhelo de un ideal político de participación democrática, y esto está en el voto cruzado, definitivamente. El voto cruzado da la porque ahorita el ciudadano está atado a un partido político. Entonces no es un voto totalmente libre, aunque fue un paso adelante el voto por rostro, por cara. No es totalmente libre, porque usted no puede salirse de un partido político. Solo manejar el voto por cara en el 2012 por primera vez generó 70,000 votos nulos, porque no pudieron manejar el voto por cara. ¿Este es el costo de la democracia? Sí, pero es un costo caro, es un costo alto, porque ¿cuánto puede influir 70,000 votos nulos en una elección cualquiera? Si 19,000 votos nulos en la presidencial tuvieron una influencia negativa sobre una diferencia de 6,000 entre un candidato y otro en las elecciones presidenciales, 70,000 votos nulos es una vastedad. Entonces ahí viene el segundo elemento. El primero es el anhelo de que sea un voto enteramente libre. Ahora viene la otra, la realidad. La realidad. Se impone la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos una elección inmediatamente. Entonces no podemos cambiar las reglas del juego a esta altura. Esto quiere decir que la demanda que he presentado Félix no es que no sea viable, no es que no esté yo de acuerdo con ella, pero hay que considerar la realidad. Ya la sala en una ocasión, cuando analizó el artículo 151 de la Constitución, en el caso Saca, por el periodo inmediato anterior, dijo: no vamos a perturbar estas elecciones, vamos a decidir después de las elecciones, y después de las elecciones decidió y declaró inconstitucional. En esta ocasión yo creo que la sala va por ese camino. No lo han dicho, pero lo tendrán que decir en algún momento, ¿verdad? Pero va por ese camino. Es decir, inclusive en esta sentencia gradúan también los efectos. Entonces ellos están curándose en salud de decir: miren, si ahorita damos o admitimos, va a causar algún efecto de esperanza para el voto popurrí, como le llama el ciudadano al voto cruzado, ¿verdad? Así somos de pintorescos en El Salvador. Este voto, y me gusta el adjetivo popurrí, entonces este voto en realidad lo que puede ser, si se regulara algo ahorita, es perturbar las elecciones que vienen. Entonces lo que van a hacer es trasladarlo hasta después de las elecciones. Y a mí me parece que, desde un punto de vista de prudencia, aunque en la política la prudencia no existe, pero creo que la prudencia en cuanto al Tribunal Constitucional, de esperarse, dado ese costo alto que se tuvo en la elección anterior, de que el votante no alcanzó a entender que no podía salirse del partido y votó voto cruzado cuando no existía y se declararon nulos 70,000, creo que son costos que la democracia podría ahorrarse si nos esperamos un poquito más. Y veamos el comportamiento que tiene el voto por rostro en estas próximas elecciones. Bueno,
Doctor. Bueno, mira, sí, no, yo creo que el tema que señala el doctor sobre la prudencia es una cuestión básica. En política, normalmente, cuando uno hace diseños de sistemas electorales, considera no solo las instituciones a modificar, los procedimientos a implementar, sino los plazos, los tiempos en los cuales se deben aplicar estos nuevos diseños electorales. Y desde luego, ahorita estamos ya a la mitad de un proceso eleccionario que culmina el 1 de marzo del próximo año. Sería totalmente irresponsable cambiar estas reglas del juego a estas alturas. Lo que sucede es que yo lo presenté esto hace ya más de varios meses. Esto se presentó en mayo, dando tiempo de que se pudiese haber resuelto el tema y que el impacto fuera para las elecciones de 2015, entendiendo que, si bien es cierto, implicaría un mayor esfuerzo de la autoridad electoral y de las instituciones de la sociedad civil y sobre todo los partidos políticos, de hacer campañas de formación y educación del votante, del elector, para que no se cometieran estos desaciertos o estas nulidades al momento de marcar. Es cuestión de educación cívica, pero no podemos siempre tener ese mismo argumento, que yo lo recuerdo desde que tengo memoria política, de que siempre decíamos, no, estamos muy cerca de la elección, es que ya estamos en campaña, no hay tiempo. Y así nos fue comiendo el tiempo y se acumularon más de 55 iniciativas de reforma electoral en la Asamblea Legislativa. Y ahí quedaban y se presentaban. Yo tengo ahí registro, incluso de la que yo presenté, que nunca se conocieron. Fue hasta que decidimos ya no seguir tocando la puerta de la Asamblea, sino ir a la sala de lo constitucional, que se empezó a abrir esta compuerta de reformas electorales. Y si hacemos el recuento desde 2010 a la fecha, vamos a ver que ha sido a golpe de sala que hemos ido teniendo avances en la democratización y en la modernización del sistema electoral. Pero si nos hubiéramos quedado siempre yendo a la Asamblea, la respuesta hubiera sido la misma: ya no hay tiempo, esperemos cuando pasen las próximas elecciones. Eso nos decían todo el tiempo. Entonces no era esa la vía para obtener la reforma. Así es que yo creo que la prudencia es oportuna, pero también hay que tener cierta audacia, si no, los países no avanzamos. No avanzan. Okay. Con ese nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Doctor Ulloa, de repente muchos salvadoreños quisieran saber quién es su diputado. Ahorita estábamos hablando en el supuesto de que votas de manera cruzada por un diputado de un partido o por otro de otro, pero siempre 24 diputados en el caso de San Salvador por todo el departamento. Pero ¿por qué no tener 24 distritos electorales en el que yo elijo a un diputado y sé quién es mi diputado y quién me responde a mí, y hasta de paso tiene oficina en mi distrito? Bueno, eso sería lo ideal, y desde luego en la búsqueda por fortalecer la relación entre representante y representado, este sistema es ideal. El problema es que tenemos una limitante constitucional, y es que en el caso de los diputados, la Constitución dice que se eligen bajo el sistema de representación proporcional, y los sistemas que tienen de distrito de uninominales son sistemas mayoritarios. Entonces habría que hacer o un cambio constitucional, lo cual implicaría reformar la Constitución, o crear distritos plurinominales, lo cual sí es factible, no necesita reforma constitucional. Yo he estado insistiendo desde hace varios años y he presentado varios documentos sobre la necesidad de una reingeniería constitucional para adecuar la matriz electoral a los tiempos modernos. Estamos con una matriz electoral de la época de la guerra, del 83, y ya no es posible. Es decir, hay que adaptarla a los nuevos tiempos, hay que pensar en los ciclos electorales, no podemos seguir en esta dinámica. Tuvimos elecciones hace un par de meses y ya estamos preparando por las próximas elecciones. ¿De qué país serio puede planificar organizadamente su desarrollo si está todo el tiempo en esta dinámica? Entonces hay que repensar los ciclos electorales, que implica los mandatos de cada uno de los cargos, en el caso de los 5 años presidente o los 3 para diputados y alcaldes. Hay que repensar la forma de administración de los procesos electorales, si el tribunal ya responde o no a esa expectativa, la administración de la justicia electoral. En fin, hay que hacer un rediseño de la matriz constitucional del sistema político electoral. Y por otra parte, luego viene ya toda la arquitectura electoral, que son todos los desarrollos a través de la ley secundaria, el código electoral, la ley de partidos políticos, el RNPN, en fin, todo lo que es parte de la normativa del sistema electoral. Pero se necesita sentarse en serio a pensar cómo vamos a organizar en esto, porque seguimos siendo reactivos y actuando en función de pequeños cambios que nos afectan o nos favorecen en el cortísimo plazo, y sobre esa base legislamos. Yo creo que esta preocupación ciudadana que surge cada vez que van a haber elecciones, bueno, ¿y quién es mi diputado?
¿y yo por quién voto? Por lo menos ahora dice, y los diputados han dicho eso, yo saqué tantos votos, y sabe que eran votos para él por el sistema de listas cerradas y desbloqueadas. Si lográsemos avanzar un poco más, si llegáramos a la distritación, ¿verdad?, con distritos plurinominales, no necesitaríamos modificar ni la Constitución, y por otra parte estaríamos llenando esta expectativa de los ciudadanos de conocer por quién votan y tener al representante cerca de la comunidad. Doctor Hernández Valiente. Bien, hablar del sistema político electoral es hablar de un rompecabezas. Es un rompecabezas, en todo sentido. Hemos dado pasos. Con la reforma constitucional se dieron algunos pasos. Otros pasos nos está obligando la sala a darlos a base de interpretación de la legislación secundaria y de la Constitución. Pero siguiendo a Félix, que además en los libros que él ha escrito sobre derecho electoral o sobre temas de sistemas electorales, encontramos unas falencias muy grandes. El Tribunal Supremo Electoral es cualquier cosa menos tribunal, y se llama Tribunal Supremo Electoral. Ya hemos dicho, todos coincidimos, pero nadie toma la iniciativa de que hay que partirlo en dos. Una es la parte administrativa electoral y otra es la parte de la jurisdicción, que sean jueces electorales y no que sean como ahora, que manejan lo administrativo, se desdoblan y juzgan lo que ellos mismos han resuelto. Entonces, ahí hay el primer problema de tipo serio sobre quién nos administra, quién nos juzga electoralmente. De ahí nos vamos al ciudadano. Desde el punto de vista del ciudadano, el ciudadano quiere saber quién lo va a representar. En 24 nombres, ni siquiera se acuerda uno de los 24 nombres a la hora de votar, tiene que ir a buscarlos y a lo mejor ni llega a los 24 votos porque hay 10 que no conozco, ¿verdad? Entonces, si hubieran pluridistritos y llegáramos a un sistema distrital, ahí eso funcionaría en dos vías. El ciudadano se siente y se sabe representado y su diputado se obliga a lo que en los Estados Unidos, que sí es así, se llama el constituency, o sea, la base electoral de ese diputado, y se obliga para con esa comunidad a velar por los intereses de esa comunidad directamente. Y entonces tendríamos un mejor sistema de representación electoral. Voy a tocar un tema que es muy sensitivo, pero está como que escondido. Fíjense que la Constitución habla de que las decisiones legislativas toman con mayoría de diputados electos. Electos, dice la Constitución, varias veces y en varios artículos. Y resulta que la Asamblea está integrada el día de ayer, hoy o pasado, antier o la semana antepasada, o como fuere, por 70 diputados propietarios y 14 suplentes. Esos 14 suplentes no han sido electos. ¿Cómo pueden tomar decisión legislativa? ¿No son parte de la mancuerna cuando elegís un diputado? No, el sistema no contempla la elección de suplentes. No, es decir, constitucionalmente. Ese es un pecado mortal político del sistema. No elegimos a los suplentes ni sabemos quiénes son. Muy cierto. Eso es parte de la arquitectura electoral que está haciendo falta resolver. Yo estoy aquí, estoy destapando una olla porque me estoy echando a la Asamblea encima. Enhorabuena que venga encima, pero tengo razón. El diputado suplente no es un diputado electo y la Constitución dice que la decisión del quórum de decisión es por mayoría de diputados electos y los suplentes no son electos. Hay diputados que en anteproyectos de ley que no les parece se levantan y dejan al suplente votar por ellos. Justamente de eso es lo que se trata de evitar, porque esos son mecanismos fraudulentos, es casi un fraude legal el votar de esa manera, de manera indirecta. Pero es que hay mucho, por eso te decía, necesitamos sentarnos, revisar el sistema político y ver cómo funciona. Es más, el mismo órgano legislativo. Esta asamblea funciona los 365 días del año. La mayoría de congresos, de parlamentos, tienen periodos de sesiones. O sea, sesionan durante un periodo, luego vienen los recesos
¿verdad? Luego viene el nuevo periodo de sesiones. ¿Por qué? Porque necesitan los parlamentarios estar en contacto con sus constituencies, con sus electores, ir a las comunidades, conversar, y esos son los periodos de receso. Durante los recesos, el órgano no es que queda acéfalo o sin funcionamiento, el órgano queda funcionando, queda una comisión permanente, y es el trabajo que hacen los técnicos para estar actualizando todos los proyectos de ley y todo lo que se va a discutir para cuando de nuevo el órgano entre en funciones, o sea, se abre el nuevo periodo de sesiones, entonces ya llegan ellos a estudiar proyectos que han sido elaborados, tratados técnicamente por cada uno de sus expertos. Pero aquí tenemos diputados como que fueran empleados públicos, tienen que estar ahí los 365 días del año, por eso es que se ven esas ausencias, toda esa forma irregular de funcionar, porque no es un órgano administrativo que debe estar administrando un servicio público ininterrumpidamente. Este es un órgano político que legisla, y que para legislar debe hacerlo con cierta responsabilidad, conocimiento, metodología, que no le permite estar así como funciona ahora. Entonces hay muchas cosas que hay que mejorar en nuestro sistema político, empezando por este tipo de reformas para el órgano legislativo. Generar ya un mecanismo mediante el cual la Asamblea Legislativa no esté reunida todo este periodo, todo el tiempo, todo el año, sino que se generen periodos de sesiones y periodos de receso, sería un gran avance. Además de ya su reglamento interno, que ya fue declarado inconstitucional en algunas partes por parte de la sala. ¿Por qué? Porque también ha sido producto más de acuerdos coyunturales de carácter político que un estatuto que regule procedimientos de funcionamiento del órgano, es decir, no solo en sus comisiones, sino en su conjunto, y que le dé esa prestancia que debe tener un parlamento, un congreso. Solamente para cerrar voy a recapitular para aterrizar un poco el tema para la gente que nos mira. ¿Es factible con la actual Constitución reformar las leyes electorales para crear, por ejemplo, en San Salvador 12 distritos electorales con 2 diputados cada uno? Uno de esos podría ser, por ejemplo, Mexicanos y Tuxtepeque, por poner un ejemplo, y la gente sabría quiénes son sus diputados, esos 2 diputados. No hay necesidad de reformar la Constitución, esto es materia de legislación secundaria. Ya hubo un proyecto. Recuerdo cuando yo terminé en el Tribunal Supremo Electoral, que entró el siguiente tribunal, el doctor Pablo Serna, creo que era uno de los magistrados que elaboraron un estudio sobre la creación de los distritos electorales, la definición de las 4 circunscripciones electorales por las regiones del país, la occidental, la central, la paracentral y la oriental, y dentro de estas 4 regiones o grandes circunscripciones, los distritos electorales que podían haber permitido ser más eficientes y más representativos, porque entonces se iba a tomar en cuenta la población como base del sistema electoral, porque hoy por hoy, como decía el doctor Hernández Valiente en el receso, tenemos partidos que tienen una gran cantidad de diputados porque los obtienen por los residuos. ¿Por qué? Porque la forma de distribución de las circunscripciones es que tenemos departamentos con 3 diputados, de los cuales los 2 partidos mayoritarios se llevan cada uno por cociente, y el tercero, como decía usted, ¿cómo era? Por sobras, ¿verdad? Que los residuos los agarra un tercer partido. ¿Por qué? Por esa forma que tenemos de distritación o circunscripciones basadas más en el territorio y no en la población, que fue la primera demanda que yo presenté en el año 2000 de inconstitucionalidad contra el entonces artículo 13 del viejo Código Electoral, justamente para evitar eso, porque yo encontré una situación fraudulenta en las elecciones del 97, de 1997, cuando yo era magistrado, y me puse a revisar el registro electoral, los paquetes electorales, para ver cómo era que un partido con apenas el 8% de la votación tenía 14 diputados. No podía ser. Entonces, todo el mundo decía que había fraude, que los muertos habían votado, que había doblado papeles. No, el fraude estaba en la ley, estaba en el artículo 13. ¿Por qué? Porque ese partido justamente había sacado 8 diputados de 8 departamentos por residuo. Entonces, había que cambiar la lógica de organización del sistema electoral, que es la población. Entonces, si hacemos los distritos, como tú lo planteas y como se dio en ese estudio, estaríamos buscando la representación realmente por la población. Y en esa época creo que tocaba, si siguiéramos con el esquema de 84 diputados, que también hay que discutir el tamaño de la asamblea. Es decir, si vemos las asambleas legislativas, cómo se estructuran, hay una fórmula matemática para definir el tamaño de las asambleas legislativas, de los congresos, en base a la población. Entonces veríamos que el tamaño nuestro no está tan excedidamente tan amplio, pero podría reducirse.
Podríamos funcionar perfectamente con 60 diputados. Sería el tamaño adecuado por la población que tenemos y por el número de habitantes que tiene que representar un diputado, porque es lo que hay que sacar, es decir, cuántos habitantes somos, cuál es la media que tendría que tener de representación y sobre esa base saber cuántos diputados necesitamos. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa, regresamos en minutos. Tengo menos de 3 minutos, pero vamos a un par de reflexiones finales, doctor Hernández Valiente. Sí, la sentencia en sí, además de ir a la esencia de lo que han pedido los ciudadanos y responderles dándole la razón en 2 temas y excluyendo lo del techo en la parte de las contribuciones económicas, también tiene algunas consideraciones, digámosle, de tipo satelital, pero que ayudan a entender y quizás a borrar un poco las tensiones entre Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional. Me quiero referir a un sistema que ha notado alguna perversión en sede legislativa, y es que las notificaciones que se hacen de la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, con base en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, la presidencia de la Asamblea ha entendido que tendrán que ser, cuando dice el reglamento, tendrán que ser recibidas por la Asamblea en pleno. Debe entenderse que ahí es donde nace la notificación, cuando son recibidas por el pleno. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, en una interpretación del reglamento, que no lo está modificando ni mucho menos, pero aprovechando que no desoyó a la Asamblea en este caso, porque la Asamblea presentó extemporáneamente sus alegatos, la Sala dice que ese artículo, cuando tendrán que darse por recibidas en la Asamblea en pleno, debe entenderse, dice brevemente, en el sentido que los plazos legales empiezan a contarse a partir de ese momento. Esta interpretación no es aceptable porque el precepto carece de connotación procesal. Más bien alude a una obligación administrativa del presidente de la Asamblea de hacer saber al Pleno las notificaciones jurisdiccionales que se hacen. Luego pareciera que hay un choque de leyes entre la Ley de Procedimientos Constitucionales y el Reglamento Interior del órgano legislativo, pero no es así. La Ley de Procedimientos Constitucionales goza del principio de especialidad y es una ley procesal. En cambio, el reglamento interno, aunque se llama reglamento, es una ley orgánica que más atiende a su funcionamiento interno y regula todas las condiciones de su funcionamiento, pero no puede invadir el área de una ley específica y especial como es la Ley de Procedimientos Constitucionales. Bueno. Y finalmente, la Sala le dice a la Asamblea: usted no tiene poder para regular en contra de una Ley de Procedimientos Constitucionales. Doctor Ulloa. Bueno, mira, yo una reflexión final que haría es que, de nuevo, la Sala nos está dando la oportunidad de reflexionar sobre algo que el país está demandando urgentemente. A mí me alegra ver de que hay estos esfuerzos de diálogo para el entendimiento de un modelo económico, de cómo vamos a avanzar en el desarrollo, combatir la pobreza, la delincuencia, etcétera. Pero me preocupa que se haya dejado de lado la parte institucional, como que si no contara el diseño institucional para implementar medidas económicas, sociales o de otro tipo. Creo que estamos cayendo en lo que se criticó mucho en un tiempo al marxismo, que era el determinismo económico. Ahora todo está como que es en función del modelo económico. Yo creo que es determinante, pero las formas de expresión del modelo político son importantes y la institucionalidad es importante y los procedimientos son importantes. Por lo tanto, yo creo que debería rescatarse en este esfuerzo de diálogo un tema sobre la institucionalidad. Como no se ha elaborado una agenda para este proceso de diálogo, negociación o como se quiera llamar, de acuerdos que se está abriendo y que se está insistiendo en su necesidad, yo diría pues que si no hay esa creatividad, recordemos la agenda de Caracas, la agenda de la negociación, recuperemos los puntos que hay que recuperar. En aquella ocasión se habló de la reforma al sistema electoral, al sistema político, al sistema económico-social, en fin, hay una serie de temas que podrían traerse de nuevo a la mesa y tratar de hacer este ejercicio, porque
no podemos simplemente estar dando medidas de carácter o acuerdos económicos si no se traducen en normas, si no se ordena el sistema político, el sistema jurídico institucional, y de esa manera el país podría avanzar de forma más armónica, porque si no, lo que vamos a hacer es como desarrollar un solo brazo del cuerpo, ¿verdad? Y va a ser un brazo muy desarrollado, pero el otro no va a tener ese mismo desarrollo, y los cuerpos sociales tienen que tener un desarrollo armónico. Así es que mi llamado es a incorporar en este esfuerzo de diálogo un espacio para la definición de un sistema institucional que regule un sistema político, un sistema electoral adecuado a estos tiempos modernos. Bueno, con esa idea nos quedamos, caballeros. Como siempre es un placer conversar con ustedes. A ustedes, amigos en casa, los esperamos mañana a las 6:30 de la mañana, y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.